Ya habéis terminado con Rafa la parte de genética y ahora vamos a empezar los módulos que serían un poco diferentes respecto a de los distintos grados para adaptarlos en función de las optativas que tenéis en el grado y demás. La idea, en mi caso, es hablaros de inmunología, ¿vale? Porque hemos visto que quedaba un poco cojo luego en el grado porque no tenéis la optativa de inmunología. Sí que es verdad que está en bioquímica, pero por solapamiento de horarios al final no la podéis coger, con lo cual, pues qué menos que contaros un par de horitas de inmunología. Entonces, hoy y los próximos días hay 4 sesiones de inmuno y luego lo que quede, de mi parte, hablaremos de patogénesis bacteriana. Ahora vamos a ver nuestro ejército y después veremos el suyo y los pondremos en común. Ahora vamos a ver cómo nos defendemos y luego veremos cómo nos atacan los patógenos. ¿Vale? Bien, pues vamos a empezar con lo típico, las 3 preguntitas, que yo sí consigo meter 3. Rafa siempre tiene problemas, pero yo me lo he currado más. Y aquí tengo las 3 preguntas de hoy, que son visión general del sistema inmune, ¿vale? ¿Qué es el sistema inmune y cuáles son los componentes? Muy por encima, luego ya entraremos en detalle. Y empezaremos a hablar de lo que son las barreras exteriores, algo a lo que nadie le hace caso, casi nadie tiene en cuenta, y resulta que es el 80% de la protección como mínimo. Si no fuese por estas barreras sería un caos. Y entraremos en detalle en los mecanismos de estas barreras exteriores. Veremos cuáles son y cómo funcionan. Y a partir de aquí, luego ya el próximo día, ya empezaremos en detalle en hablar de los distintos componentes. Bien, empezamos con la visión general y hablamos del sistema inmune. El sistema inmune es el sistema que tenemos para protegernos, como todos sabéis, de infecciones, de cosas extrañas. Es importante que tengáis en cuenta que, además de lo que vosotros se supone que sabéis o imagináis, es decir, el sistema inmune es el ejército que nos va a defender frente al enemigo, también es el sistema que nos va a proteger contra nosotros mismos cuando no funcionamos bien. Es decir, el sistema inmune, ahora lo veremos, además de eliminar patógenos, también se encarga de eliminar la basurilla. Cuando hay células que no funcionan correctamente, se encargan de eliminarlas. Células cancerígenas, idealmente el sistema inmune es el responsable de eliminarlas. Evidentemente, si no lo consigue, pues aparece la enfermedad. ¿Vale? Todo el material obsoleto es el sistema inmune, miembros del sistema inmune, quien se encarga de ir eliminando. Son también los basureros, además. Por un mecanismo similar a cómo se cargan a los patógenos, realmente. Aquí tenéis un poquito una serie de aspectos relacionados con la actuación del sistema inmune para que veáis un poquito en qué consiste la respuesta inmune, cómo se tiene que montar esta respuesta. En primer lugar, se tiene que basar en responder frente a algo, frente a una entidad. Lo primero que hay que hacer es detectar esa entidad. Y veremos que hay distintos mecanismos de detectarlas y hay 2 tipos de entidades en nuestro cuerpo, lo nuestro y lo ajeno. Entonces, el sistema inmune se va paseando, va reconociendo, va midiendo y va diferenciando lo propio de lo ajeno. Y en ambos casos siempre hay alguna opción en la cual hay que montar una respuesta. Y evidentemente no siempre hay que montar una respuesta. En el caso de que tenemos una entidad propia, pues lo que tenemos que valorar es en ambos casos la peligrosidad. Si nuestro compuesto que nosotros detectamos es normal, funciona correctamente, no hago nada, no monto una respuesta, es innecesaria. Sin embargo, si ese componente, esa célula está alterada, es cancerígena, funciona correctamente, está en un proceso de eliminación, porque no funciona, hemos decidido que esa célula se elimine, entonces sí que hay que montar una respuesta. Hay que eliminarla. Lo mismo pasa cuando es una entidad ajena, es decir, no siempre hay que montar una respuesta frente a todo lo ajeno, si no estaríamos todo el día luchando. Entonces hay que analizar realmente la peligrosidad de ese compuesto ajeno y en el caso de que sea inocuo, no es necesario montar la respuesta y no la montamos. Si es peligroso es entonces cuando montamos una respuesta que es adecuada, opcionalmente, y lo que es importante, cuando montamos una respuesta, en algún momento hay que parar. Obviamente no puedo estar en guerra continuamente, tengo que parar esa guerra. Entonces, cuando he eliminado el peligro, tengo que parar esa respuesta.
Y del mismo modo que vais a ver que hay mecanismos para poner en marcha la respuesta, hay mecanismos para que cuando acabe, paramos, ¿vale? Entonces nos retiramos y se acabó. Además, en muchos casos, cuando montamos la respuesta, vamos a generar una memoria. Nos quedamos con la cara del enemigo. De manera que la próxima vez que lo veamos, ya estamos preparados, ya lo hemos visto, entonces estamos mejor preparados. Nos quedamos con esta memoria para luego actuar más rápidamente y de manera más específica, como luego veremos. Y en esta, digamos, cuando no funciona el sistema inmune, entonces aparecen lo que se llaman como enfermedades inmunitarias. He dicho que hay que montar una respuesta adecuada y hay que pararla. Y acordarnos de esa respuesta, mejorarla para la próxima vez. Pues básicamente el sistema inmune puede fallar por tres maneras. Porque no puede montar la respuesta, y son las inmunodeficiencias. Porque monta una respuesta frente a algo que no tiene que montar, o monta una respuesta excesiva frente a algo que es inocuo, hipersensibilidades, las puñeteras alergias. Estamos montando ahí un pollo para nada. Eso no es peligroso. ¿Qué hacemos montando ahí una respuesta inmune? Pues eso es lo que ocurre con las alergias. Estamos actuando excesivamente. Y luego, cuando fallamos en este reconocimiento, cuando montamos una respuesta frente a algo que es propio y es normal, que no hay que atacar, enfermedades autoinmunes, ¿vale? Que es un problemón. Las nombro aquí para que veáis un poquito el fallo. No vamos a entrar en detalle porque evidentemente no hay tiempo, pero me gusta nombrarlo para que veáis, fácil de acordarse. O no llego con la respuesta, o me paso con la respuesta, o me ataco a mí mismo. Porque la respuesta es frente a algo ajeno y peligroso, normalmente. Que quede este concepto claro. Este sistema inmune está formado por tres, podríamos decir componentes o como queráis llamarlo, que entraremos poco a poco, hoy veremos esto. El primero son barreras, unas defensas en tipo barrera, tipo frontera, las barreras exteriores. Y luego tenemos componentes celulares, aquí tenéis un montón de células, neutrófilos, basófilos, células dendríticas, linfocitos, etcétera, etcétera, y compuestos solubles. Los compuestos solubles no son células, sino que son normalmente proteínas, aunque pueda haber carbohidratos y demás, entre los cuales, pues seguramente que os suenan los anticuerpos, obviamente. Tenemos el sistema del complemento, que no sé si lo habéis visto antes, ¿os suena? ¿Lo habéis oído alguna vez? No es para ver un poquito el nivel que veis en el instituto y que habéis visto hasta ahora. Anticuerpos seguro que los habéis oído, pero complemento no. Vale, pues lo veremos el complemento, es el sistema muy importante, ¿ves? De hecho, es fundamental para mantener, controlar las infecciones en sangre. Y por último, lo que vemos aquí son moléculas señalizadoras, citoquinas. Veremos que todas estas células hablan entre sí para montar una respuesta adecuada y hablan de dos maneras. O se pasan información por contacto con distintos receptores entre sí, o se mandan mensajitos, se mandan WhatsApps como citoquinas. Entonces se mandan pum, entonces según ahora hay que montar una respuesta inflamatoria rápida, pues pum, las interleuquinas que montan, las interleuquinas proinflamatorias y todas las células que tienen receptores frente a ellas, pues se ponen en marcha. Es que hay que parar la cosa. Pues mandamos las interleuquinas antiinflamatorias y entonces las células se detienen, ¿vale? Son mensajeros, distintas maneras de mandarse la información. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la inmunidad innata y adaptativa. ¿Sistema inmunitario y adaptativo lo habéis visto? ¿Sí? ¿Más o menos? Vale. ¿Cuál es la diferencia? Siempre se hablan como si fuesen dos cosas separadas, pero siempre están funcionando en conjunto. Aquí tenéis un esquema un poquito de cómo iría una infección. Imaginaos que entramos en contacto con un patógeno que consigue atravesar las barreras exteriores y provoca una infección. Si nuestra inmunidad innata, que siempre está ahí y siempre responde igual, está preparada, si es capaz de directamente controlar al patógeno, no hay enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre casi siempre? Afortunadamente tenemos un sistema inmune muy potente, muy bien preparado. En el caso de que la inmunidad innata no sea capaz
de controlar al patógeno, entonces es cuando tenemos una enfermedad. Y durante el transcurso de la enfermedad se ponen en marcha los mecanismos de la inmunidad adaptativa, que como veremos tarda más. El sistema inmune innato está listo, siempre igual. El sistema inmune adaptativo tiene que aprender, tiene que prepararse. Idealmente, cuando entra en marcha la inmunidad adaptativa, nos recuperamos. Que no funciona, nos morimos y se acabó la película. Ya nos tratarán con antibióticos, lo que sea, pero bueno, así es como funciona normalmente, ¿vale? De manera natural. La inmunidad adaptativa te recuperas. Pero además, una vez que te has recuperado, en este proceso de actuación de la inmunidad adaptativa se genera la memoria inmunológica, que es específica frente a quién, frente a este patógeno. Porque el sistema inmune innato está preparado frente a todos. Pero los patógenos que hacen, pues buscan huecos donde no funcione y provocan la enfermedad. Y nosotros evolucionamos adaptándonos, poniendo en marcha un mecanismo adaptativo específico frente a ese patógeno que se ha saltado la inmunidad. Y la respuesta es específica. Este sistema inmune adaptativo, esta mejora, va a ser frente al patógeno que acaba de entrar. Si viene otro patógeno, no me va a servir la adaptativa, ¿vale? Porque se ha preparado frente a este. Y estas son las vacunas. Nos ponen una vacuna, nos ponen el patógeno, evidentemente no vivo, no, sino para eso pasa la enfermedad y ya está, sino atontado, medio muerto, un trocito del patógeno para que lo reconozcamos y nos genera esta inmunidad, ya lo veremos. De manera que cuando venga el malo de verdad ya tengamos esta respuesta preparada y directamente pasemos aquí. ¿Qué sucede? Cuando me vuelvo a encontrar con el mismo patógeno, ya está la inmunidad adaptativa preparada y no paso por la enfermedad, porque el tiempo que transcurría aquí ya no lo necesito, ya tengo el sistema inmune adaptativo preparado y la respuesta es mucho más rápida. El sistema inmune innato es, como digo, es innato, lo tenemos todos, se supone, más o menos igual y ya viene de serie y es el que tienes basal. Y luego nos hemos ido adaptando para ir mejorando frente a estos patógenos que había sueltos. El sistema inmune innato siempre actúa igual y con la misma potencia independientemente del patógeno. El sistema inmune adaptativo actúa a saco, mucho más potente, pero solo frente a un patógeno, frente al que sea específico, ¿vale? Este de aquí. Características diferenciales. Pues aquí tenéis la comparativa que más o menos he ido hablando, pero para que quede bien clarito en su tabla para estudiar, para cuando me lo pregunten que me lo sepa. La respuesta inmune innata, la respuesta es inmediata. Está ya listo para actuar, mientras que la adaptativa es retardada, necesita un tiempo para montar. Esta innata no es específica, siempre actúa igual, la adaptativa, hemos dicho, es específica y tiene memoria. ¿Se acuerda? Se queda con la cara del patógeno y ya va a por él a saco. La innata, ¿cómo actúa? Veremos que reconoce patrones celulares. Claro, si yo tengo que actuar frente a todo el mundo, no puedo ir reconociendo de manera específica a 1, a 2, a 3, a 10 millones, a todos. Tengo que buscar patrones, algo que estén en todos los malos. Mientras que la respuesta al sistema adaptativo reconoce antígenos específicos, se queda con una cosa específica de ese patógeno y monta la respuesta frente a él. La respuesta del sistema inmune innato es una respuesta global, actúan en conjunto, como una orquesta, todos los distintos componentes. En el sistema adaptativo veremos que es un clon el que actúa. Tenemos muy poquitos clones con las distintas especificidades y cuando ese clon reconoce al patógeno empezamos a hacer copias para atacar. Cuando se acaba la infección se mueren muchas copias, pero nos quedan células de memoria. Y evolutivamente hablando, pues la innata es la ancestral, la que llevamos de serie, y esta es la que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Pues digamos que estos son los dos grandes sistemas que, insisto, que no están, yo funciono por aquí, yo por aquí, están totalmente interconectados. Veremos que hay una presentación de antígenos y demás, pero que estos actúan enseguida y estos necesitan más tiempo. ¿Sí? Pues vamos a empezar con la primera parte del sistema inmune que vamos a ver y que muchas veces no se tiene en cuenta, y son las barreras exteriores. Para entender las barreras exteriores, tenemos que imaginarnos como este diagrama de aquí.
no somos más que gusanos. Somos un tubo, una cosa así alargada, con unos tubos por dentro. Entonces, ¿qué son las barreras exteriores? Pues todo lo que nos separa del exterior. Y uno piensa, pues la piel. Efectivamente, la piel es una barrera exterior, ¿vale? Estos somos nosotros, de la boca al ano, y fijaos que estamos cerraditos. Esto amarillo sería las barreras, esto de aquí sería la piel, y tenemos muy poquitos orificios de entrada, mejor o peor utilizados, pero tenemos que somos un tubo, y lo que tenemos aquí son los tractos, el tracto respiratorio, el tracto digestivo y el tracto genitourinario. Entonces, esto de aquí lo vemos claramente que es continuo y que está cerrado, que es una barrera. Pero por aquí dentro también tenemos una barrera. ¿Veis? Aquí. Esto no es piel. ¿Esto qué es? Mucosas. Las barreras mucosas. Todo esto es lo que se conoce las mucosas. ¿Qué son las mucosas? La piel por dentro. Las mucosas son la piel por dentro, básicamente. Es la piel, pero porque esto de aquí, que sí, que nosotros decimos que está dentro de nuestro cuerpo, pero si os fijáis, aquí hay un continuo. Esto de aquí es externo a mi cuerpo. No ha penetrado las barreras. No ha entrado en la carne, en la chicha. Entonces, podríamos definir estos espacios como exterior. Por eso necesito tener barreras aquí, que son muy evidentes, pero también las tengo que tener aquí. Entonces, fijaos que tenemos estas barreras exteriores. Donde hay una discontinuidad, hay una posible entrada del patógeno, que evidentemente hay que controlar. Y una cosa que a veces se nos escapa, fijaos que aquí, donde hay una rotura de esta continuidad, en los ojos, la conjuntiva. Por lo tanto, aquí también va a haber, se denomina también como una mucosa. Evidentemente no está lleno de moco como el intestino, como de esto, pero también está cubierta por una fina capa de mucina, como veremos. Y tiene muchísimos sistemas defensivos específicos para que no se nos infecten y nos entren por aquí. Y aquí tenéis, pues nada, ya con las que están las flechitas, pues vemos vías de entradas de infección por donde entran los patógenos, o bien a través de los distintos orificios o rompiendo las barreras interiores o exteriores. Y shedding es por donde se propagan, por donde los soltamos. Pues salen por el ano, enfermedades de transmisión sexual, gastroenteritis, y las que se transmiten por la sangre, por mosquitos, por pinchazos, por lo que sea. Pero este esquema hay que tenerlo claro. Las barreras exteriores, la piel y las mucosas, y lo que nos separa del exterior. Vaya chorrada, luego vamos a ver anticuerpos, vamos a ver células presentadoras, la gran leche, o sea, una ingeniería, el sistema inmune es impresionante, es precioso, es una cosa alucinante. Pero el 90 o 90 y pico % del trabajo lo hacen estas. Una simple barrera, que claro, si no entra ya no provoca la enfermedad, y afortunadamente son muy eficaces. Pero son las grandes olvidadas. Nos matamos aquí a hacer vacunas y a hacer no sé qué, pero al final, señores, si la barrera funciona, no importa matarnos en hacer otras cosas, con que no entre ya basta. Pues vamos a empezar ahora con la piel. Y os pongo un vídeo que es bastante chulo, a ver si funciona. The skin is the body's primary barrier against physical insults and microbial pathogens. It represents a unique environment in which immune cells interact with skin cells to maintain tissue homeostasis and induce immune responses. The skin is composed of epidermis, dermis, and a subcutaneous fatty region. Commensal bacteria, fungi, and viruses living on the skin have beneficial effects in the protection against pathogens and in wound healing. The epidermis is composed of highly specialized epithelial cells known as keratinocytes. They are continuously replenished from just one layer of basal keratinocytes, which divide frequently. Dead cells called corneocytes form the outermost layer and are largely responsible for the barrier function of the skin. In the dermis, cells known as fibroblasts secrete elastin and collagen fibers that form a dense extracellular matrix. Blood capillaries irrigate the dermis,
while lymph fluid is drained through lymphatic vessels to lymph nodes, specialised immune structures in which immune cells are activated after pathogen encounter. Diverse and functionally specialised immune cells populate the skin. In the epidermis, a specialised subset of dendritic cells, called Langerhans cells, sample antigen. They project dendrites upward towards the cornified epithelial layer and sample bacterial antigen such as toxins. Langerhans cells appear to be both anti-inflammatory and activatory depending on context. Dendritic cells in the dermis are highly efficient at capturing dead cells and presenting antigen, such as viruses, other intracellular pathogens, or skin-associated self-antigen, to T cells. If dendritic cells are the immune sentinels, T cells are the immune effectors. Healthy skin contains more than twice the number of T cells found in the blood. Most of them are memory T cells that have previously encountered antigen and can be rapidly reactivated. T cells in the epidermis are mostly CD8 T cells, a subset that becomes cytotoxic and kill target cells upon activation. They're long-term residents in the epidermis, mostly disconnected from the circulation. T cells in the dermis are mostly helper CD4 T cells, which have a more modulatory role in the immune response. A variety of other immune cells, such as natural killer cells, eosinophils, and mast cells, are present in the dermis and might be involved in allergic reactions in the skin. Pues lo mismo pero parado, que me sirve mejor. Tenemos, insisto, epidermis y la dermis. La epidermis son estas células que acabamos de ver, se van dividiendo y a medida que van hacia el exterior van envejeciendo, se van rodeando de queratina, que es una sustancia muy dura y muy desagradable, para los microorganismos no les gusta, no se alimentan de ella, no tiene ninguna gracia. Entonces, cuando más fuera estoy, más rígido soy y nos hace esta capa, esta protección. Y de hecho, al final, fuera, las células mueren y se quedan aquí formando una pequeña capa de células muertas que de vez en cuando se van soltando. Entonces así te vas quitando estas células muertas. Y eso, ahí donde lo veis, pues es un mecanismo de defensa, porque el hecho, ahora te viene un patógeno, se te adhiere en la piel y cuando está ahí agarrado van y se sueltan las células, ¿vale? Entonces, joder, qué puñetera, como no seas capaz de penetrar, ahí te quedas. Tenemos una muy buena barrera. ¿Dónde se rompe esta barrera? Aquí y aquí. En los pelos, los folículos pilosos y las glándulas sebáceas. Claro, estos se encargan, los pelos salen hacia afuera, evidentemente, y las glándulas sebáceas liberan distintos compuestos que se van a quedar aquí en la piel, que también son protectores, pero rompen esta barrera, ¿vale? Entonces, estas suelen ser zonas, posibles zonas de entrada de los patógenos, porque se rompe la continuidad. Por debajo de esta epidermis tenemos lo que es la dermis, donde encontramos lo que os digo, tejido linfoide asociado a la piel, SALT en inglés, de skin. Y tendremos el colágeno, elastina, todas estas fibras que forman lo que es matriz extracelular, sintetizada, insisto, por los fibroblastos. Y aquí abajo pues ya tendríamos el tejido graso y demás. Y por aquí pues van llegando, estos son cortes de capilares y de los vasos linfáticos. Aquí tenéis la barrera que constituye la piel. Las mucosas, pues tenemos dos ejemplos más estudiados. El primero de ellos sería la mucosa intestinal. Devastating conditions such as inflammatory bowel disease, which arises through an improperly controlled immune response. The gut is often the body's first point of contact with microbes. Every mouthful of food is accompanied by a cargo of microorganisms that go on to encounter the mucosa, the innermost layer of the gut. Most microbes are destroyed by the harsh acidic environment in the stomach, but a hardy few make it through to the intestine. The intestinal surface is covered with finger-like protrusions called villi, whose primary function is the absorption of nutrients. However, these structures and the underlying tissues also host the body's largest population of immune cells. Scattered along the intestinal mucosa are dome-like structures called Peyer's patches.
these are enriched in lymphoid tissue, making them key sites for coordinating immune responses to pathogens whilst promoting tolerance to harmless microbes and food. The villi contain a network of blood vessels to transport nutrients from food to the rest of the body. Lymphatics from both the Peyer's patches and villi drain into the mesenteric lymph node. Within the villi is a network of loose connective tissue called the lamina propria, and at the base of the villi are the crypts, which host stem cells that replenish the epithelium. Finally, the epithelium, together with its thick overlying mucus, forms an important barrier against microbial invasion. Embedded within the matrix of the Peyer's patch is a mix of immune cells including T and B lymphocytes, macrophages and dendritic cells. A key function of the Peyer's patch is the sampling of antigens, in this case mostly bacteria and bits of food. To facilitate this, the Peyer's patch has a much thinner mucus layer as well as specialised phagocytic cells called M cells, which can transport material across the epithelial barrier via a process called transcytosis. Finally, dendritic cells are able to extend dendrites between epithelial cells to sample antigens that are then broken down and used for presenting to lymphocytes. Sampling antigens in this way typically results in so-called tolerogenic activation, where the immune system initiates an anti-inflammatory response. En el caso de la mucosa respiratoria es muy parecida. First comes the trachea and the bronchi. These are then divided into the bronchioles, which are wrapped in a muscular sheath. At the ends of the bronchioles are microscopic air-filled sacs called alveoli. In the case of asthma, most of the harmful immunological events occur within the bronchi and bronchioles. The bronchial wall is made up of an epithelium covered in tiny hair-like structures called cilia, an interstitium, and muscle cells. Goblet cells scattered along the epithelium discharge a thin layer of mucus into the bronchiole lumen. The mucus is continually swept back up through the lungs by the action of the cilia. This system is known as the mucus escalator and is important for removing inhaled particles trapped within the mucus. Embedded throughout the bronchiole wall are immune cells such as dendritic cells, which sample antigens from the lumen, mast cells, which are packed with granules, tiny packages rich in histamine, and innate lymphoid cells, or ILCs. Estas células están unidas muy fuertemente. No nos interesa que entre nadie. Entonces, claro, si no estamos muy juntos, pues entonces se nos cuelan por en medio. Entonces, todas estas células están unidas fuertemente, literalmente, como si fuese una barrera policial. Y aquí os muestro distintos tipos de uniones. Tenemos varias zonas entre las distintas células. En este caso, fijaos que hablamos de células polarizadas porque no expresan las mismas proteínas en la zona apical, que es donde está fuera, sería el tracto digestivo o respiratorio, o que sea, en la zona basal. Básicamente tres tipos de uniones: uniones fuertes o ocluyentes, uniones adherentes y desmosomas. ¿Vale? Aquí tenéis las tres formadas por distintas proteínas. Claudinas y ocludinas, las zonas ocluyentes, cateninas y caderinas, las adherentes, y los desmosomas también tenemos caderinas y distintas membranas y fibras internas. ¿Qué es lo que quiero que os quede claro? La fuerza de esta unión. Este esquema es exactamente igual que el anterior. Si nos centramos sobre la zona ocluyente, esta de aquí, que evidentemente es la que está más arriba, más cerca, lo que hacemos aquí literalmente es coser las células entre sí, hacemos una costura. Y fijaos, la ocludina y la claudina, que son dos proteínas diferentes, lo que hacen es atravesar estas son las dos membranas de células adyacentes, las atraviesan así y hacen una costura literalmente, que dices, esto te lo estás inventando. Si tú lo miras al microscopio electrónico, veis aquí las microvellosidades, y aquí tenemos las células, y vemos aquí las costuras realmente, cómo están uniendo fuertemente las células entre sí. No queremos que nadie pase por aquí en medio. Y esto lo conseguimos mediante estas uniones tan fuertes. Debajo, de nuevo, la lámina basal, tejido conectivo, es decir, los componentes de la matriz extracelular, colágeno, laminina, etcétera, etcétera.
Pues bien, ¿cuáles son los mecanismos que tienen estas barreras para impedir la entrada de los patógenos? Hemos visto ya unos cuantos, vamos a clasificarlos en función de los tipos, además de esta barrera física que acabamos de decir, también tenemos estrategias tipo química y microbiológicas. Dentro de las estrategias físicas, además de la barrera como tal, una barrera que nadie pase, tenemos efectos de arrastre, por ejemplo, el chorrillo del tracto urinario. Cada vez que miccionas, eso va arrastrando los posibles patógenos que se han adherido a la mucosa. Los cilios también es un mecanismo físico, ¿vale? Hay un movimiento físico que están sacando a las partículas que entran en el aparato respiratorio. Dentro de las químicas veremos que hay un montón de sustancias tóxicas para los patógenos. Vamos a encontrar en un montón de sitios lisocima. ¿Dónde actuaba la lisocima? Peptidoglicano, ¿no? ¿Qué pasa si rompemos el peptidoglicano? Que revienta la célula, porque nos sirve para aguantar la presión de turgencia. Por eso veíamos la lisocima. Pues entonces la lisocima está en muchos sitios, entre otros sitios en las lágrimas. Y hay otras secreciones. Ácidos grasos en la piel, el bajo pH del estómago, por ejemplo, o del tracto genital. Y luego tenemos factores o actuación tipo microbiológica, los famosos comensales, la microbiota, microorganismos que están ahí y cuya presencia o bien compiten con los patógenos o directamente los atacan y los eliminan, liberan sustancias tóxicas para el resto. Si nos centramos en la piel, aquí tenemos las defensas de la piel. En primer lugar, la piel es seca, ya no es agradable, ¿vale? No todo el mundo se puede quedar ahí. Y tiene un pH de 5, por eso no es un pH neutro la piel, por eso el pH es alrededor del 5, con lo cual es un poco ácido y ya muchos microorganismos no les gusta. La piel suele estar más fría, no está a 37 grados, está más a 34 o 35. Entonces hay algunos microorganismos, los patógenos que afectan a la piel, generalmente su temperatura de crecimiento óptica no es 37, sino que es 34 o 35. ¿Por qué? Porque no van a ir hacia adentro, se van a quedar aquí. Luego, lo que os he dicho, hay células queratinizadas y muertas. Esto no es agradable, no tienes chicha para comer y encima está muy duro, te cuesta mucho y no es un polímero que tú puedas degradar y comerte. No, es demasiado duro, entonces no es gracias. La descamación. Cada vez que se desprenden células se llevan consigo todos los posibles patógenos, microorganismos que hayan allí pegados. Secreciones de las glándulas sebáceas que contienen compuestos tóxicos como la lisocima, defensinas y otras cosas. La microbiota, los comensales, normalmente suelen ser sobre todo gram positivos, los que hay en la piel. No exclusivamente, pero mayoritariamente. Entonces estos sintetizan bacteriocinas y otros factores inhibidores de crecimiento que compiten con los patógenos. El SALT, ¿vale? Tejido linfoide asociado a la piel, lo que hay justo debajo que te está esperando como pases. Y luego las uniones fuertes entre las células epiteliales, que también las hay. Lo he explicado en la mucosa, pero en la piel también las hay. ¿Qué tenemos en las mucosas? Pues el muco, para empezar, es decir, todas estas células mucosas, este moco que se pone por encima, no solamente es una cosa pegajosa que te va a retener, está compuesta de una matriz glicoproteica que hay muchas sustancias, pero además de pegajoso y barrerilla que te atrapa, tiene dentro lisocima, otra vez, anticuerpos específicos que veremos, los anticuerpos secretores que son típicos de las mucosas, lactoferrina, veremos que un patógeno, entre otras cosas, lo que tiene que conseguir es hierro dentro del cuerpo porque está muy limitado, si no, no puede crecer. Entonces la lactoferrina es una proteína que secuestra el hierro, y entonces el patógeno no tiene hierro para crecer y se muere. Y fosfolipasas, que lo que va a hacer es actuar a nivel de membrana, es decir, enzimas que actúan en las envolturas para cargarse a las células, sistema inmune adaptativo específico para cargarse al patógeno y le quito la comida. Distintos mecanismos. Las defensinas son unas proteínas, unos péptidos más bien, porque son pequeñitos, de 15, 18, 45 aminoácidos, que lo que hacen es que se introducen en la membrana del patógeno, forma poros y se los carga. Anticuerpos secretados ya los hemos visto y todo el MALT, tejido linfoide asociado a mucosas. Y aquí tenemos distintos componentes que ya veremos en su momento. Muy bien, si esto funciona correctamente no pasa nadie.
evidentemente pasa a alguien, porque si no, no estaríamos hablando de enfermedades infecciosas ni nada de esto. Entonces aquí tenéis distintas causas, algunas accidentales y otras no tanto, para romper estas barreras defensivas. Una manera clara, normalmente los patógenos no son capaces de perforar la piel. Las bacterias, sobre todo, no tienen esa capacidad. Entonces, para romper esa barrera, ¿qué pasa? O te viene un insecto, el típico mosquito que vemos que la rompe, se lleva la sangre, infecta a otro, o los famosos catéteres, ¿vale? Cuando nos ponen un catéter, estamos rompiendo la piel. Entonces, es una vía de entrada, de rotura. Entonces, se forman biofilms en el catéter, se pueden mover bacterias de fuera dentro del torrente sanguíneo y provocar infecciones. Es especialmente habitual infecciones por Staphylococcus epidermidis, que es un estafilococo que hay en la piel normalmente, que no pasa nada, que es beneficioso, pero como se te cuele dentro, cuidado. Todos estos organismos comensales que son amigos, porque están en su sitio, cuando van a otro sitio, son fuente de problemas muy importantes. No son patógenos profesionales, pero como lleguen a un sitio que está estéril, pues ahí se ponen a crecer y la lían. Quemaduras, esto es obvio, una quemadura lo que hace es quitarte una buena parte de esa barrera y es una entrada fundamental. Es muy difícil evitar que te contamines cuando te quemas, es uno de los grandes peligros, además del quemazo en sí, las infecciones asociadas. En el caso del ojo, pues las lentes de contacto, que te hagas una herida con la lente de contacto, ya has roto la barrera conjuntiva. Respiraciones, tubos de respiración asistida, te ponen un tubo. Y entonces, ¿qué pasa? El aire pasa directamente a las vías inferiores. Acabamos de ver que hay unos pelillos, unos cilios que están arrastrando. Si tú pones un tubo que va directamente abajo del todo, esos cilios, o sea, te está entrando todo directamente. Entonces, estás evitando la acción de esas defensas. En la mucosa intestinal, perforaciones por operaciones, son accidentes obviamente, pero lo que pasa es que por operación o porque has tenido un accidente y se te ha clavado algo, cosas así. Pero que al romper esta barrera, el contenido intestinal pasa al vientre, que es estéril, y entonces ahí te la lía bastante. Y algo similar a lo que ocurre en el aparato respiratorio serían los catéteres urinarios. Los catéteres urinarios lo que hacen es introducir el catéter hasta la vejiga, y ahí lo que estamos haciendo es una entrada directa, el esfínter siempre está abierto, porque tenemos ahí eso que no lo deja cerrar, y entonces todas las defensas que pudiésemos tener ahí, la tenemos. Encima el chorrillo ya no es chorrillo, sino que va drenando, entonces el efecto arrastre tampoco funciona. La barrera del esfínter, que lo tengo eso cerrado, tampoco está abierta siempre, y entonces todo eso entra directamente. Es decir, todos los tubos que nos metemos, porque son necesarios, vamos a ver, pues son fuentes de infecciones y hay que contenerlos con cuidado. ¿Ven? Entonces veis que muchas de estas roturas pueden ser debido a tratamientos médicos, pero hay otras que son simplemente accidentes. Pues estas barreras, ya os digo que no se suele hablar mucho de ellas, pero son fundamentales para evitar que los patógenos penetren. ¿Vale? Y el próximo día empezaremos con el sistema inmune innato.